Hola, entonces en el presente video vamos a continuar con la explicación o la introducción a la teoría de análisis de sistemas. Entonces, recordando lo que vimos en la clase anterior, básicamente hablamos un poco de qué era un sistema, básicamente una colección de objetos organizada para cumplir un determinado fin. Luego vimos las principales variables que componen un sistema, que pueden ser variables internas o que pueden ser variables externas. Y luego hablamos de que hay diferentes clasificaciones para los modelos que pueden representar las características dinámicas de un sistema. Entonces habíamos quedado en clasificar a los modelos con base en la estructura de los parámetros. Entonces podríamos hablar de una primera clasificación con base en el sentido temporal. Entonces, ¿cómo podemos clasificarlos? Ok, algunos modelos pueden ser variantes con el tiempo, otros pueden ser invariantes con el tiempo. Entonces, imaginen, por ejemplo, ¿verdad? Que tenemos un circuito RC como el siguiente. Y entonces resulta que este circuito RC está formado por dos parámetros, ¿verdad? En este caso serían la resistencia y la capacitancia. Y entonces uno podría darle un valor puntual a esta resistencia. Podría decir, ok, esta resistencia vale 5 ohmios y este capacitor vale 10 microfarads. Ok, ¿cuál es el detalle ahí? El detalle es que puede ser que esta resistencia yo la mida ahorita en la mañana eh, y que la temperatura ahorita esté a unos 23 grados centígrados, pero puede ser que eh, yo la saque fuera de mi casa, la mida al mediodía y al mediodía la temperatura es como de 30 grados Celsius. Entonces probablemente, ¿verdad? O definitivamente el valor de esa resistencia habrá variado en el tiempo. Y en este caso debido a condiciones ambientales externas como la variación de la temperatura, ¿verdad? En general, los componentes eléctricos o componentes analógicos como una resistencia, como un capacitor, van a variar con el tiempo. No es lo mismo que yo mida la capacitancia ahorita que la mida dentro de un año. Su valor va a variar por el envejecimiento que sufre el componente, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos decir que tanto la resistencia como el capacitor son parámetros que dependen de t, como se observa acá, están en función de t. Entonces, si uno quiere hallar un modelo que represente este circuito, uno podría plantear aquí una LTK, ¿verdad? Podríamos decir que Vin es igual a R de t por I de t más VC de t. Y nosotros sabemos que la corriente que circula por el circuito es la corriente que viene por el capacitor. Entonces sabemos que I de t es igual a la capacitancia por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Y por lo tanto llegamos a esta ecuación. Entonces habíamos mencionado, ¿verdad? Que usualmente uno definía como salida la variable de interés. Entonces aquí podríamos decir, ok, a mí lo que me interesa estudiar en este circuito es cómo varía la tensión en el capacitor en función del tiempo. Entonces vean que esta ecuación lo que tiene es la variación de la tensión en el capacitor, que habíamos mencionado que iba a ser un estado. Hoy vamos a comentar un más por qué, ¿verdad? Habíamos dicho que era un estado porque era una variable continua, que no podía cambiar abruptamente, que almacenaba, correspondía a un elemento almacenador de energía. Y también habíamos hablado que usualmente para discernir qué señales eran o correspondían a variables de estado, lo que teníamos que buscar eran como derivadas. Entonces vean que aquí tenemos la derivada de la tensión del capacitor. Entonces el tener una derivada aquí lo que me garantizaba es que esta señal VC fuese continua. Y entonces vean que aquí lo que tenemos es un estado VC de t. Tenemos la derivada de un estado, del estado VC. Tenemos parámetros R y C que dependen del tiempo. Y tenemos la entrada. Entonces básicamente es una ecuación que me relaciona entradas con salidas, ¿verdad?
O podríamos decirlo de otra forma, es una ecuación que solo tiene entradas, estados y derivadas de estados. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es que no solamente tenemos modelos, ¿verdad?, cuyos parámetros sean variantes en el tiempo, sino que podríamos tener modelos cuyos parámetros sean invariantes con el tiempo. ¿Eso qué significaría en este ejemplo? Pues básicamente que la resistencia y el capacitor no son funciones del tiempo. Y obviamente eso es muy ventajoso, ¿verdad?, a la hora de resolver este tipo de ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica, ¿verdad?, cuando a uno lo ponen a modelar un determinado, por ejemplo, proceso industrial, y recordemos que, realizar el modelado del sistema implica hallar una buena representación del comportamiento dinámico y posteriormente utilizar ese modelo para efectuar algún tipo de control, que el sistema se autorregule por sí solo. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es que usualmente a uno le piden hacer el diseño en un lapso acotado de tiempo. Entonces, en ese lapso acotado de tiempo, digamos un par de semanas, voy a trabajar hallando un modelo de mi sistema. Entonces, durante ese lapso de tiempo, el valor de esta resistencia, por ejemplo, y el valor de esta capacitancia prácticamente no van a haber variado con el tiempo, o van a variar muy poco. Entonces, ese es el detalle. En la teoría de sistemas y en la teoría de control automático, ¿verdad?, usualmente se suele trabajar con parámetros que no varían en el tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente los estudios se utilizan en periodos fijos de tiempo, que usualmente no son tan largos, son cortos, y por lo tanto los modelos sí son válidos en ese estudio. Ya si yo quisiera replicar en mi estudio actual 5 años después, ya tendría que tomar en consideración esa variación en el tiempo, pero usualmente eso no es lo común. Entonces teníamos otra clasificación de acuerdo a los parámetros, que es con base en el sentido espacial. Y aquí, por ejemplo, teníamos dos opciones: que los parámetros fueran distribuidos o que los parámetros fuesen concentrados. Entonces, ¿qué implica que los parámetros sean distribuidos? Por ejemplo, si vamos a este mismo circuito RC, tenemos una tensión DC que alimenta un circuito con una resistencia y un capacitor. Entonces noten que esta resistencia depende de la variable X. ¿Qué representa X? Pues X representa una coordenada espacial. Vean que, por ejemplo, o si recordamos, por ejemplo, de qué depende la resistencia. En general, una resistencia podríamos decir que depende de la resistividad, depende de la longitud del conductor, depende del área transversal al conductor. ¿Cuál es el detalle? Si yo quiero hallar un buen modelo de este sistema, ¿qué debo considerar? Debo considerar la resistencia asociada a este elemento, para que podríamos decir, está ubicada en esta posición puntual. Ocupamos la capacitancia de este elemento, pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que para yo poder montar este circuito, ocupo usar ciertos conductores, ¿verdad? Conductores de cobre, por ejemplo. Entonces, esos conductores que yo uso para conectar los diferentes elementos, entonces, ¿de qué van a depender? Dependen de la longitud, de qué tanto conductor yo utilicé, dependen del grosor del conductor que utilicé, y dependen de la resistividad, si yo utilicé cobre, aluminio, oro o cualquier otro material. Entonces, en realidad, aquí la resistencia está distribuida a lo largo de todo el circuito. Yo no podría decir que está únicamente concentrada en este punto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de parámetros distribuidos, hablamos propiamente de esto, de que el valor de la propiedad no está dada solamente en un punto, sino que se distribuye a lo largo del espacio. Igual acá con la capacitancia, sabemos que, por ejemplo, la capacitancia va a depender de la separación entre las placas, ¿verdad? Va a depender del material dieléctrico que se utilice para separar las placas del capacitor. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de parámetros distribuidos.
Y entonces también podríamos sacar una ecuación diferencial que me relacione la entrada, que me relacione un estado y que me relacione la derivada del estado. En este caso solo hay un elemento almacenador de energía y estos dos parámetros. Vean que aquí los parámetros dependen de las coordenadas espaciales. Pero entonces resulta que los parámetros o pueden ser distribuidos, los parámetros de nuestro modelo, o eventualmente pueden ser concentrados. Entonces, nuevamente, en la práctica uno tiende a asumir que los parámetros son concentrados. ¿Por qué? Porque eso facilita nuevamente el modelado. Y si podemos obtener un modelo sencillo que funcione, recordemos lo que vimos en la clase anterior, la recomendación de Einstein, que básicamente la idea es crear un modelo sencillo, simple y que funcione, ¿verdad? Básicamente esa era la recomendación. Entonces, básicamente usualmente lo más típico es considerar que los parámetros están concentrados y que no dependen de las coordenadas espaciales, ¿verdad? La resistencia está concentrada en este punto, la capacitancia pues está concentrada acá en este capacitor, ¿verdad? Y eso nos va a permitir tener modelos más simples y que van a funcionar bien. Luego, podríamos clasificar los modelos también de acuerdo al tipo de salidas. Entonces, podríamos hablar de si esas salidas dependen de las entradas y en qué forma sucede eso. Entonces resulta que tenemos dos tipos de sistemas, causales y anticipativos. Entonces vamos a ver qué es un sistema causal. Entonces, por acá tenemos un ejemplo. Entonces, vean nuevamente, tenemos un circuito RC. Aquí definí como salida la variable de interés, que es la tensión en este capacitor. Resulta que la tensión en este capacitor, que es mi variable de interés, por eso es una salida, también corresponde a un estado del sistema. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, inicialmente yo no tengo conectada la fuente, entonces la tensión en mi capacitor, como se puede observar aquí, es de 0 voltios. Luego en un tiempo t1 yo conecto la fuente y esa fuente tiene 5 voltios de C. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ok, cuando conecté la fuente, ¿verdad? Aquí básicamente lo que tenemos es un cambio escalón en la entrada. Entonces el capacitor se comienza a cargar. ¿Y a qué valor se va a cargar? Pues como es un circuito DC, en DC recordemos la impedancia del capacitor se comporta como un abierto, por lo tanto no fluye corriente por la resistencia, por lo tanto no hay una caída de tensión en ella y por lo tanto la tensión en el capacitor llega a ser la tensión de la fuente. Entonces aquí el capacitor se carga por completo. Entonces, ¿por qué es causal? Porque vean que este sistema, que es un sistema RC, cuando comienza a variar en el tiempo o a evolucionar en el tiempo, cuando la tensión del capacitor empieza a variar, una vez que yo aplico el cambio en la entrada, ¿verdad? Apenas cambio la entrada, el sistema comenzó a evolucionar en el tiempo. Entonces, por eso es un sistema causal. ¿Verdad? Es un sistema que responde debido a cambios en las entradas. La salida de mi sistema responde debido a que cambió la entrada, que era O-in. Ahora, no solamente podríamos tener modelos que sean causales, podríamos tener modelos no causales que se conocen también como anticipativos. Entonces, ¿qué implicaría un sistema o un modelo anticipativo? Ok, tenemos el mismo circuito, un circuito RC, pero ¿qué es lo que pasa? Ok, lo que pasa es que mi sistema sabe de antemano que la entrada va a cambiar en un determinado instante de tiempo, en un tiempo t1. Entonces, como mi sistema sabe que la entrada va a cambiar dentro de algún tiempo, entonces lo que dice, ok, como yo quiero que mi sistema responda rápido, la salida, que es la tensión del capacitor, se va a adelantar
a ese cambio en la entrada. ¿Okay? Y entonces, ¿a qué corresponde eso? Pues básicamente corresponde a un sistema que es predictivo, ¿verdad? Es un sistema que adivina qué va a pasar, y como yo adivino que va a cambiar la entrada, entonces mi sistema reacciona antes, ¿verdad? Pero eso en la práctica no sucede, ¿verdad? En general no hay sistemas que sean anticipativos, no los hay, ¿verdad? Pero es un modelo que eventualmente uno podría tener por ahí. Podríamos hablar también, estudiando las salidas, de modelos que tienen memoria. Entonces recordemos que cuando hablamos de modelos que tienen memoria, lo vamos a asociar con los estados. Y pues también tenemos modelos que no tienen memoria. Entonces si vamos aquí a algún ejemplo, ok, observemos que aquí por ejemplo tenemos un circuito RL, ¿verdad? Entonces imaginemos que este switch, ¿verdad?, inicialmente está en la posición 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el inductor se va a cargar y almacena energía, recordemos, en forma de campos magnéticos. Entonces, por este inductor de aquí va a pasar una corriente eléctrica, ¿verdad?, ya en estado estacionario. Esa corriente eléctrica llega a un valor máximo, a un valor estable. ¿Cuál es este valor de acá? Pues básicamente sería la tensión de entrada dividida entre el valor de la resistencia. ¿Por qué? Porque en DC recordemos que la caída de tensión en un inductor es igual a 0. Entonces el capacitor se carga a un valor X. Y entonces, ¿qué pasa? Ok, justo en este instante de tiempo, entonces yo paso el switch de la posición 1 a la posición 2. ¿Verdad? Entonces ya quité mi fuente, y ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el inductor se va a comenzar a descargar a través de la resistencia. Entonces, ¿por qué hablamos de que es un efecto con memoria? Porque vean que cuando yo hago la conmutación de 1 a 2, ¿de qué depende esta respuesta temporal? Pues depende de este valor inicial. ¿Y quién me dio este valor inicial? Pues este estado de mi sistema, y este estado de mi sistema precisamente fue la corriente en el inductor, ¿verdad? Vean que esta curva es continua en el tiempo, y este valor, ¿de qué depende? Depende de qué tanto se cargó el inductor. Entonces, por eso podemos decir que es un sistema con memoria, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son ejemplos de un sistema sin memoria? Imagínense en el mismo circuito, con la diferencia de que ahora yo quito el inductor. Y lo que quiero también es estudiar la corriente que viene por acá, la corriente que pasa por la resistencia. Entonces, imaginen nuevamente que inicialmente yo tengo este switch conectado en 1. Yo tengo este switch conectado en 1. Y entonces, ¿cuál es la corriente que viene por aquí? Podríamos calcularlo aplicando la ley de Ohm, 5 entre R. Y esta es la corriente que pasa por esta resistencia. Pero entonces imaginen que un tiempo después yo cambio el switch a la posición 2. Entonces cuando yo hago el cambio a la posición 2, ¿qué es lo que pasa? Que lo que estoy haciendo es poniendo la resistencia en paralelo con 0 voltios. Entonces 0 entre R me da 0 y la corriente es 0. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? ¿Por qué se dice que es un sistema sin memoria? Porque vean que aquí básicamente lo que yo grafiqué es la corriente en la resistencia. Entonces, ¿de qué depende directamente la corriente en la resistencia? Pues depende directamente de la fuente que tenga conectada. Entonces, como aquí tengo una fuente de C, aquí tengo una corriente que es de C. Hice un cambio en la fuente, ahora pasó a ser 0 voltios, y ese cambio en la fuente se trasladó directamente al valor de la corriente. Entonces vean que
lo mismo que sucede en la fuente está sucediendo en la corriente, es decir, el valor de esta señal depende directamente de esta entrada. Entonces podríamos decir que es un sistema sin memoria. Vean que llegar aquí a este 0 voltios es independiente de si aquí yo tenía, llegar aquí a 0 amperios es independiente de si yo aquí tenía 5 amperios o si tenía 10 amperios o si tenía 20 amperios. No depende del estado anterior. Vean que en este caso la curva de cómo se descarga el inductor sí depende del estado inicial o de la condición inicial de la corriente del inductor en este punto de acá. En una resistencia no, ¿verdad? Si yo tuviera varios valores de C, entonces en la entrada, ¿verdad? Podría ver diferentes amplitudes acá, y una vez que hago el cambio a 2, el valor de la corriente siempre sería 0. Entonces vean que no depende, este valor 0 no depende del estado anterior. Entonces eso es un efecto sin memoria. Y cuando vamos a tener, es un modelo sin memoria. Entonces, ¿cuándo vamos a tener modelos sin memoria? Cuando no tenemos elementos almacenadores de energía. Y de momento solo estamos viendo sistemas eléctricos, por lo tanto, cuando no hay ni capacitores ni inductores, vamos a tener este tipo de modelos. Entonces, como yo les mencioné anteriormente, nosotros principalmente en el curso vamos a trabajar con modelos lineales. Recordemos que nosotros vimos linealidad con base en la estructura de la ecuación. Básicamente recordemos, tenemos una ecuación diferencial que depende de estados, que depende de entradas, y cómo sabíamos si era lineal o no lineal. Bueno, si nosotros teníamos varios estados que se multiplicaban entre sí o una entrada que se multiplicaba por un estado, entonces ahí lo que teníamos era un sistema no lineal. Más adelante veremos la demostración matemática. E invariantes en el tiempo. Invariantes en el tiempo, recordemos que hacemos referencia a los parámetros, que los parámetros no van a variar con el tiempo, porque el periodo de estudio es muy acotado. Recordemos, hay que hacer la distinción que los sistemas que vamos a estudiar sí van a ser variantes en el tiempo. Si no, no tendría sentido el curso, ¿verdad? La idea es estudiar cómo evolucionan los sistemas ante cambios en las entradas durante el tiempo. Entonces los sistemas en general sí van a ser variantes en el tiempo. Lo que vamos a proponer es que los parámetros de esos modelos van a ser invariantes en el tiempo. Entonces, ¿por qué los utilizamos? Ok, principalmente porque son más sencillos, porque la teoría de control que hay para luego trabajar con esos modelos es muy abundante y también es muy sólida, y porque en general los podemos aplicar a sistemas reales, ¿verdad? Durante lapsos de tiempo definidos. Y si uno quiere estudiar el mismo sistema un tiempo posterior, digamos 5 o 10 años después, pues simplemente tiene que volver a hacer el mismo análisis considerando modelos lineales e invariantes en el tiempo. Entonces ese modelo sí será válido para esa época del tiempo. Entonces resulta que hay tres formas de obtener un modelo matemático. El primero es un modelo de caja negra. Entonces estos conceptos de la caja los vieron bastante en circuitos lineales 1. Entonces, ¿qué es una caja blanca? Pues básicamente es como que yo metiera este circuito dentro de una cajita y yo puedo observar todos los componentes que hay dentro de esa caja. Entonces yo observo que hay una fuente de C, hay una resistencia, hay un inductor. Y entonces, como yo sé todos los componentes que hay en ese sistema, yo podría plantear una ecuación diferencial que me diga cómo varía la corriente en el inductor en función de esta entrada, y podría calcular una gráfica de respuesta de ese modelo como la siguiente, ¿verdad? Eso es un modelo de caja blanca. Yo conozco muy bien qué es lo que hay dentro de esa caja. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es plantear una serie de principios físicos
ley de tensiones de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff, para hallar un modelo de ese sistema. Entonces tenemos un modelo de caja gris, que es básicamente decir, ok, encierro esto dentro de una caja, pero solo puedo ver parcialmente ciertos componentes que hay dentro del sistema. Digamos, puedo ver una fuente de tensión DC, puedo ver una resistencia, pero no sé qué hay en este lado del circuito. No sé que en realidad aquí hay un inductor, no sé que ahí está ese elemento. Entonces lo que hago son una serie de pruebas, ¿verdad? Meto ciertas entradas al sistema, reviso cómo se comporta la salida, y entonces con pruebas experimentales yo llego a deducir cuál es el valor de este inductor. Eso sería un modelo de caja gris. Pero podríamos tener modelos de caja negra. Ahora, ya como en la última parte del curso, en la parte 3, vamos a trabajar bastante con modelos de caja negra, que es básicamente usted tiene este sistema, usted no conoce lo que hay dentro, no sabe que hay una resistencia, no sabe que hay un inductor, y entonces ¿qué es lo que hace? Lo que hace es aplicar diferentes entradas aquí al sistema y observa cómo se comporta la salida. En este caso la salida nuevamente era la corriente en el inductor. Entonces, con base en esas entradas que aplicó y con base en las salidas que obtuvo, usted puede generar un modelo del comportamiento de este sistema. Ese sería un método de caja negra, que básicamente también es un método que se utiliza mucho a nivel industrial para ajustar los parámetros de un controlador. ¿Y qué es un controlador? Básicamente es la máquina inteligente, ¿verdad? Que tiene un algoritmo que es la que hace que el sistema sea capaz de autorregularse por sí mismo, ¿verdad? Y ya yo les había comentado que ese algoritmo que nosotros íbamos a ver era el algoritmo PID, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a empezar ya propiamente con el tema 2, que es una introducción al espacio de estados. Entonces vamos a comenzar hablando de este concepto que es muy importante, que es el concepto de estado. Entonces podríamos hacer una analogía de este concepto con una visita al doctor. Entonces, si uno está muy enfermo, ¿verdad? Uno va al doctor y el doctor básicamente le hace una serie de pruebas, ¿verdad? Le toma la temperatura, le hace pruebas de orina, le hace pruebas de heces. Y básicamente, con base en esas pruebas, él dice, ok, este es su estado, usted se encuentra bien, más o menos bien, o se encuentra muy mal, en estado crítico, ¿verdad? Esperamos no sea ese el caso. Y entonces, con base en ese estado inicial, el doctor le va a decir a usted, ok, pues usted probablemente va a evolucionar de esta forma, su estado de salud va a evolucionar de esta forma, tiene que tomarse estos medicamentos que podríamos ver como unas entradas al sistema, y entonces su organismo va a comenzar a cambiar sus condiciones vitales de cierta forma. Entonces ese cambio en las condiciones vitales sería como la salida de mi sistema. Entonces básicamente es una analogía para entender el concepto de estado. Básicamente es lo que define cómo se va a comportar un sistema, en este caso el cuerpo humano, en un periodo de tiempo definido, ¿verdad? En un periodo de tiempo puntual. Este es mi estado en este momento, pero con base en lo que el doctor me va a dar, los medicamentos que van a ser como entradas a mi sistema, ok, mi estado va a evolucionar en el tiempo, mi estado va a cambiar, o mejora para bien o empeora para mal, ¿verdad? Entonces, uno podría hablar de qué es el estado formalmente. Entonces, básicamente, según lo que dice acá, es la mínima información necesaria para que en un determinado instante de tiempo, que ese sería mi estado inicial, si yo tengo un estado inicial, conozco cuál es ese estado inicial y conozco cuál es la entrada que se aplica a partir de ese estado inicial, entonces yo puedo determinar cuál va a ser mi estado de salud 5 horas después.
Eso es lo que dice la definición de estado. ¿Verdad? Yo conozco el estado inicial y conozco cuáles entradas se aplican a partir de ese estado inicial. Y entonces si conozco la entrada que se aplica desde ese estado inicial hasta un tiempo t1, entonces yo voy a saber cuál va a ser el estado de mi sistema en ese tiempo t1. ¿Verdad? Esa básicamente es la idea. Y entonces también podríamos hablar de el concepto de variables de estado, que es básicamente la mínima cantidad de información o la mínima cantidad de variables que definen de manera única el estado. Entonces, ¿por qué cantidad mínima de variables? Porque recordemos que, ok, yo puedo tener un circuito RL, ¿verdad? Imaginen una resistencia y yo tengo dos inductores, pero esos dos inductores están conectados en serie. Entonces, en realidad, yo podría agarrar esos dos inductores y calcular un inductor equivalente. Entonces, ¿cuál sería el estado de ese circuito? Pues el estado de ese circuito sería simplemente la corriente que pasa por el inductor equivalente. ¿Verdad? No sería válido decir, ok, como tenemos dos inductores, entonces la corriente que pasa por cada inductor va a ser un estado. Y además, si ustedes se imaginan el circuito, ¿verdad? Básicamente lo que tenemos son dos inductores en serie, entonces la corriente que pasa por ambos inductores es la misma, ¿verdad? Ahí solamente tendríamos un estado. Lo mismo pasaría si nosotros tuviésemos un circuito donde hay dos capacitores en paralelo, ¿verdad? Ahí la tensión de cada capacitor es la misma, por lo tanto, aunque sean dos capacitores, dos elementos almacenadores de energía, en realidad solamente tendríamos un estado, que es la tensión en el capacitor, que va a ser la misma para ambos porque están en paralelo. ¿Verdad? Entonces, si recuerdan este dibujito, básicamente habíamos hablado de que este era mi sistema, que lo que estaba o lo que era externo a mi sistema era el universo, y que por lo tanto yo podía tener un intercambio de información entre el universo y el sistema. Entonces, si esa información iba del universo al sistema, lo que teníamos eran entradas. Si la información iba más bien del sistema hacia el universo, entonces lo que teníamos eran salidas. Entonces, si recordamos la definición de estados, básicamente dentro de mi sistema, recordemos, yo voy a tener estados y parámetros. Entonces, yo tengo un estado actual y si yo quiero saber cuál es la salida de mi sistema en un determinado instante de tiempo, yo tengo que conocer ese estado actual y cómo evolucionan ese estado actual de mi sistema, cómo evoluciona ese estado actual de mi sistema a través de este mecanismo de evolución con base en las entradas que están siendo aplicadas. Entonces, conozco el estado actual, conozco el mecanismo de evolución, que más adelante lo vamos a conocer como la ecuación de estados, y conozco la entrada aplicada, entonces yo puedo saber cuál va a ser la salida en un determinado instante de tiempo. Entonces nosotros vamos a estudiar mucho este esquema de acá para ver cómo hallar un modelo matemático conocido como modelo en variables de estado, que permite precisamente describir eso, cuál es el comportamiento dinámico de un sistema. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del modelo en variables de estado. Entonces, ¿cómo se representa un modelo en variables de estado? Entonces, recordemos que en el diagrama anterior había un mecanismo de evolución. Entonces, ¿cómo representamos ese mecanismo de evolución? Ok, esta es la nomenclatura que vamos a utilizar. La X, si aquí ven, aquí tenemos X punto, lo que representa la primera derivada de X1. Pero vean que aquí tenemos que la primera derivada de X1 es una función f1 que depende de t, del tiempo, de X1 hasta Xn. Entonces, ¿qué representa esto? Esto lo que representa son los estados que puede tener mi sistema, estados independientes que puede tener mi sistema. Entonces, en este caso tenemos n estados. Y esto otro de acá, lo que me representa son las entradas que tiene mi sistema. Entonces, tenemos desde 1 hasta UP. Es decir, mi sistema tiene P entradas. Entonces,
Por ejemplo, si yo voy aquí, pues aquí n sería 1 porque solo hay un estado, la corriente en el inductor, y p, que es el número de entrada, sería 1 porque solamente hay una entrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos x1 punto, es decir, la derivada, eso representa el punto del estado 1. Entonces, ¿qué es lo que representa físicamente tener la derivada de un estado? Pues lo que representa es la forma en que evoluciona ese estado. Recordemos que una derivada es una razón de cambio, ¿verdad? Entre más grande sea el valor de esa derivada o entre más grande sea la pendiente, eso implica que mi sistema está cambiando o evolucionando más rápidamente. Entre más pequeña sea la derivada y entre más próxima sea cero, lo que implica es que mi sistema prácticamente está permaneciendo constante en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que tenemos es x1 punto, x2 punto, hasta xn punto. Es decir, básicamente aquí lo que tenemos son las derivadas de todos los estados, porque habíamos dicho que íbamos a tener n estados, representados de x1 hasta xn. Entonces, por un lado, la evolución de los estados viene dada por la derivada de los estados, de todos los estados, de los n estados. Luego tenemos la ecuación de salidas. Vean que aquí, por lo menos en la presentación, esto viene con negrita, y y g con negrita. ¿Qué significa aquí la negrita? Lo que significa es que esto pueden ser vectores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que a mí no solamente me interese una variable dentro de mi sistema, sino que me interesen varias variables. Entonces yo tendría varias salidas en mi sistema. Por eso lo represento así, con una negrita. Ok, para efecto de ejemplos, yo prefiero poner como una rayita encima de la letra. Ahorita veremos algunos ejemplos para indicar que eso es un vector. Porque utilizar negrita, si uno utiliza lapicero negro o lápiz, pues eso va a ser más difícil poder apreciarlo. Entonces yo usualmente pongo una raya encima. Entonces, ¿qué es lo que hice? Aquí tengo un conjunto de salidas que dependen del tiempo, dependen del vector de estados, está en negrita, y también esa salida de qué más depende. Depende de las entradas. Entonces, ¿qué podemos notar en general? Que la evolución de los estados derivados y la salida de mi sistema, ¿de qué elementos depende? Ok, bueno, depende del tiempo, obviamente, porque la idea es estudiar sistemas que varían o que cambian con el tiempo. Depende de los estados, de las X, y depende de las entradas que tenga mi sistema. Y entonces vean que, ok, aquí está la representación vectorial de la evolución de los estados. Vean que lo que tenemos es x punto negrita. Esa negrita lo que implica es que es un vector. Es una función que depende del tiempo, depende del vector de estados y depende de u. Entonces, en general, podríamos decir que un modelo en variables de estado que describe el comportamiento dinámico de mi sistema, de cómo varían cualquier variable en mi sistema y más específicamente de aquellas variables que yo defino como salidas, se podría representar así, con este par de ecuaciones, ¿verdad? Recordando que este par de ecuaciones pueden tener muchas entradas. Entonces, si aquí hablábamos de un mecanismo de evolución, ¿verdad? Ya podríamos ver cuál es este mecanismo de evolución, ¿verdad? Yo tengo un estado inicial, x sub 0, entonces yo tengo una función f. Recordemos que la función f era lo que conocíamos como la ecuación de estados, lo que tiene es cómo evolucionan los estados. Los estados, vean que aquí tenemos los estados derivados. Y entonces, si yo tengo los estados derivados y yo lo integro, ¿vale? ¿Cuál es la salida que voy a tener? Pues si yo tengo una derivada y la integro, lo que tengo es lo que estaba derivando. Tendría el valor del estado. Entonces, este valor del estado, esto básicamente se conoce como un diagrama de bloques, ¿verdad? Muestra como varios bloques
y cuál es la interrelación entre ellos. Entonces, más adelante explicaremos bien cómo hacer diagramas de bloques. Entonces, si yo tengo este estado, entonces yo puedo llevarlo hacia la entrada, porque recordemos que la función f dependía de los estados, depende de x. Entonces, necesito que esto se realimente, es un concepto que vamos a ver más adelante, hacia la entrada. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ok, tenemos la parte que me dice la evolución de los estados, que sería esto de acá. ¿Y de cuál estado? Del estado inicial x0. Y luego tenemos la función de salidas. ¿Y de qué depende la función de salidas? Depende del estado x, por eso aquí entra. También depende de la entrada, por eso aquí llega esta señal. Y entonces, con base en este mecanismo de evolución, con base en las entradas, yo puedo definir cuál es el valor de mi salida y. Y negrita, porque nuevamente esto puede representar un vector. O dicho de otra forma, podemos tener un conjunto de salidas en el sistema. Entonces vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Básicamente nos dan este circuito RLC y nos piden que hallemos un modelo en variables de estado. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es comenzar por definir cuál es la asignación de entradas, cuál es la asignación de salidas y cuál es la asignación de estados. Entonces, yo por acá lo tengo resuelto, ¿verdad? Entonces, lo primero que deberíamos decir, ok, ¿cuáles son mis entradas? Entonces, usualmente la nomenclatura típica es definir unas entradas con la letra U. Entonces vean que aquí tiene una rayita, eso lo que significa es que es un vector. Pero aquí solamente tenemos una entrada, que es la entrada VI. Entonces esta es la entrada a mi sistema, ¿verdad? VI. Luego tengo que definir cuáles son las salidas. Entonces las salidas típicamente uno las define con la letra Y o la letra Y. Entonces en este caso, ¿cuál era la salida? Vout, que básicamente es la tensión en la resistencia. ¿Qué tengo que hacer después? Lo que tengo que hacer después es definir cuál es el vector de estados. Entonces en este caso, ¿quién va a ser el vector de estados? Pues son los elementos que son, recordemos, capaces de almacenar energía, que representan memorias en el sistema. Y por lo tanto aquí los estados pueden ser la tensión en el capacitor, VC de T, y la corriente que viene por este inductor, IL de T. Entonces aquí puse un recordatorio, ¿verdad? Recordemos que la corriente en un capacitor es C por la derivada de la tensión respecto al tiempo. Y tenemos que la tensión en un inductor es la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y entonces, como tenemos estas dos señales derivadas, estas dos señales van a ser continuas en el tiempo y por lo tanto pueden ser definidas como estados. Entonces, por eso es que los estados se definieron así, ¿verdad? Ya para efectos de examen o efecto de tareas o así, puede ser que les digan a ustedes cuáles son los estados, puede ser que no se los digan, pero sí ustedes deberían saber qué variables pueden ser estados en un sistema, ¿verdad? Ahorita estamos trabajando solo con sistemas eléctricos, pero más adelante haremos un análisis similar, pero con otro tipo de sistemas que tienen otras naturalezas, como sistemas térmicos, hidráulicos, mecánicos, entre otros. Y entonces, ¿qué es lo que quiero hallar? Yo lo que quiero hallar es mi modelo en variables de estado, que básicamente lo que tenemos son un vector de estados derivados, que es igual a una función f, que depende del vector de estados, depende del vector de entradas, que esto era lo que se conocía como ecuación de estados. Y tenemos la ecuación de las salidas. Entonces tengo un vector de salidas que es igual a una función g o un vector de funciones g que depende del tiempo, depende del vector de estados y depende de las entradas. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo? Que si yo quiero hallar un modelo como este, vean que lo primero que necesito son los estados derivados. Es decir, lo que necesito es hallar
cuánto vale vc punto e y l punto. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Lo que podría hacer es, si veo el circuito, lo más sencillo es aplicar una LTK. Entonces, yo tendría Vin menos R por IL, la caída de tensión en la resistencia, menos la caída de tensión en el inductor, L por IL punto, menos la caída de tensión en el capacitor. Y eso es igual a 0. Me parece que en circuitos lineales 1 los enseñan como al revés a aplicar las LTKs. Entonces, no sé si será en este caso o no, pero si ustedes hacen el ejemplo en casa, ¿verdad? Que esa es la idea, que ustedes lo resuelvan, pues aquí lo que tendrían, si la aplican al revés la LTK, sería un menos, un más, igual a 0. Lo que hay es un menos que sale a factor común, y como pasa a dividir este 0, entonces al final queda exactamente la misma ecuación. Entonces vean que aquí, en esta ecuación, ¿qué es lo que yo tengo? Ok, tengo un estado derivado, que es L punto, tengo un estado y tengo en la entrada. Es decir, esta ecuación ya está lista. Nada más tengo que ordenarla un poco. ¿Por qué? Porque tengo un estado derivado, y ese estado derivado, que es esto de acá, está en función de ¿quién? De los estados y de las entradas. Entonces, este estado derivado está en función de estados y L, VC, y de entradas. Vean que R, pues R siempre va a aparecer ahí porque es un parámetro del sistema. Entonces uno lo que hace es despejar cuál es la derivada de ese estado, y L punto. Entonces, como lo mencioné, y L punto depende de VI, la entrada depende de IL, que es un estado, y depende de VC, que es un estado. Y que representan R y L, son los parámetros de mi sistema. Entonces, vean que aquí IL punto depende de la entrada y depende de ambos estados. Pero no necesariamente el estado derivado tiene que depender de todas las entradas del sistema y de todos los estados del sistema, ¿verdad? No necesariamente. En este caso sí pasó así. Ahora yo ocupo hallar cuánto vale el otro estado derivado, que es VC punto. Entonces, ¿qué podría decir uno? Ok, bueno, ¿de dónde puedo sacar otra ecuación? Yo podría decir, ok, la corriente IL que viene por el inductor resulta que es la misma corriente que viene por el capacitor, que es lo que tengo por acá. Pero yo sé que la corriente en el capacitor es igual a C por la derivada de VC, es decir, C por VC punto. Entonces, ¿qué podría decir? Ok, VC punto va a ser igual a IL entre C. ¿Y qué representa IL? Un estado del sistema. Y C es un parámetro. Entonces vean que esta ecuación ya está lista. ¿Por qué ya está lista? Porque tengo un estado derivado que depende solamente, en este caso, de estados. Véanlo acá. Acá este estado derivado solamente depende de un estado y no depende de las entradas. Pero ya esta ecuación como tal está lista. Y entonces, básicamente aquí tenemos el circuito RLC, aquí tenemos los estados derivados, ¿verdad? Aquí las volví a escribir para que fuese más fácil visualizarlos. Y lo que nos faltaba era la ecuación de las salidas. Entonces hay que recordar que la salida del sistema era la tensión en la resistencia. Entonces Y de T es igual a V out. Y en este caso la tensión en la resistencia es igual a la resistencia por la corriente que pasa por la resistencia. Afortunadamente la corriente que pasa por la resistencia es la corriente del inductor. Y entonces vean que ya tenemos la salida en función de ¿qué? De un parámetro y de un estado. Entonces esta ecuación ya está lista. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿verdad? Recordemos que estábamos por acá. Este es otro ejemplo. Recordemos que la salida tiene que estar en función del vector de estados y del vector de entradas. Esa es la idea. Entonces, tenemos esto de acá. Ahora, si ustedes observan las ecuaciones, vean que los parámetros no dependen del tiempo. Es decir, estamos con un modelo que es
En cuanto a los parámetros, es invariante en el tiempo. En cuanto a los parámetros, porque recordemos que el modelo sirve, la respuesta del sistema sí evoluciona en relación al tiempo. Pero además el modelo es lineal. ¿Por qué? Porque vean que aquí cada estado, por ejemplo en esta ecuación, cada estado se está sumando o restando en este caso. Y la entrada se está sumando, ¿verdad? No tenemos una multiplicación entre estados o entre entradas. O de un estado con una entrada, ¿verdad? Que sería como otra opción. Y aquí también, aquí solamente ese punto depende de este estado. Entonces podemos decir que el sistema es lineal por la forma de las ecuaciones. Ya más adelante veremos cómo demostrar linealidad y también más adelante veremos cómo hacer que un sistema no lineal sea lineal y qué restricciones tiene eso. Entonces, ¿cuál es el detalle? Si uno tiene un modelo que es lineal e invariante en el tiempo, eso se suele conocer como LTI, entonces uno puede escribirlo en forma matricial. Entonces, siempre que tengamos este tipo de modelos lineales, invariantes en el tiempo, vamos a tratar de escribirlo o vamos a escribirlo de forma matricial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el vector de estados derivados x punto. Recordemos que este vector de estados derivados será igual a us punto e il punto. Es un vector de dos filas, una columna, es un vector 2 por 1, ¿verdad? Aquí hay que repasar un poquito de álgebra lineal. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una matriz, tenemos x raya, es decir, el vector de estados, y más, tenemos otra matriz aquí, y tenemos el vector de entradas. ¿Y quién era la entrada de mi sistema? La entrada era VI. Es decir, este vector de entradas es una matriz 1 por 1. Entonces lo que tenemos que hacer es reacomodar estas ecuaciones en forma matricial, recordando también que el vector de estados es Vc y L, ¿verdad? Si aquí tengo el vector de estados Vc y L, el vector de estados derivados tiene que ser Vc punto e Il punto. Entonces el primero es Vc punto, pero Vc punto ¿qué era? Il entre C. Es decir, Vc punto no depende de Vc, por lo tanto aquí va a 0. Pero Vc punto sí depende de IL. Entonces por eso es 1 entre C por IL me da IL entre C, ¿verdad? Y además vean que este estado derivado no depende de la entrada. Por eso aquí hay un 0. Entonces aquí importante recordar propiedades de multiplicación de matrices. Uno multiplica fila, columna, ¿verdad? Fila por columna, luego esta fila por la siguiente columna y así sucesivamente. Entonces aquí nada más para recordar, si tengo una matriz 2 por 2 y voy a multiplicar por un vector que es 2 por 1 para poder hacer la multiplicación, esta coordenada tiene que ser igual a esta, otra de acá, ¿verdad? Y lo mismo pasa aquí. La dimensión 1 tiene que ser igual a la de acá. ¿Y cuál era la salida de esta multiplicación? Pues estos otros extremos. Entonces, de esta multiplicación tendría una matriz resultante que es 2 por 1. Y de aquí tendría una matriz resultante que es 2 por 1. Entonces yo puedo sumar dos matrices que son 2 por 1. ¿Vale? Entonces la idea es escribirlo de esta forma. Vean que la ecuación de IL punto, ahora esta sí depende de los dos estados. Por lo tanto aquí vamos a tener menos 1 entre L por VC. Menos 1 entre L por VC. Menos R entre L por IL. Menos R entre L por IL. Y más 1 entre L por VI. Más 1 entre L por VI, ¿verdad? Y lo único que nos falta es escribir en forma matricial la ecuación de salidas Y. Entonces sabemos que tenemos un vector de estado 2 por 1. Habíamos visto que esta ecuación no depende de las entradas. No hace falta escribir aquí más algo por las entradas, porque ese algo sería o estaría lleno de ceros. Y entonces lo que tenemos aquí es 0 por VC, que es 0, y lo que nos queda es R por IL, ¿verdad? Que es la salida de mi sistema. Entonces, ese era el primer ejemplo que vimos para obtener un modelo en variables de estado.
este de acá. Y la idea es que ustedes lo resuelvan allá en sus casas. Entonces vamos con un ejemplo más interesante, ¿verdad? Ya este es un ejemplo donde uno puede denotar de primera entrada que hay dos entradas, VIN e IIN. Tenemos dos salidas que son EOUT, la corriente por el inductor, VOUT, que es la tensión en la resistencia R2. Y también podríamos saber cuáles son los estados. Entonces vean que aquí también tenemos dos estados que son independientes, que son la tensión en el capacitor y que son la corriente en el inductor. Entonces vamos a hallar un modelo en variables de estado de este sistema. Entonces, voy por acá. Básicamente este es el ejemplo 2. Entonces, como les dije, lo primero que hay que hacer es definir cuál es la asignación de entradas, de salidas y de estados. Entonces las entradas, como entradas vamos a tener un vector U. Ese vector U depende de VIN, depende de IIN, que es lo que tenemos acá. Tenemos el vector de salidas Y. Aquí habíamos definido dos salidas, la tensión en R2 y la corriente que viene por el inductor, EOUT. Y como habían dos elementos almacenadores de energía que tienen dos señales asociadas que son continuas, ¿verdad? Que no presentan cambios abruptos, entonces el vector de estados era VC entre IL. Y entonces ahora sí, lo que tenemos que hallar que son ecuaciones que involucren la derivada de ¿quién? De estos estados. Es decir, lo que ocupo es calcular VS punto, calcular IL punto, y una vez que tengo eso, ahora sí trabajar luego con las salidas. Hallar cuánto valen las salidas en función de estados y de entradas, ¿verdad? Y lo mismo aquí, los estados derivados tienen que estar en función de estados y de entradas. Entonces, ok, ¿qué es lo que podría hacer uno? Bueno, primero vamos a calcular cuáles son los estados derivados. Entonces, a veces siempre es bueno como sentarse primero a ver el circuito antes de empezar a plantear ecuaciones. Entonces, si yo, por ejemplo, esta malla que relaciona VIN, relaciona VC. Es decir, tengo una entrada, tengo un estado, tengo aquí otra caída de tensión, ¿verdad? Entonces, pareciera que esta malla puede funcionar porque relaciona entrada, estado y tengo otra señal aquí que es otra caída de tensión. Entonces, si yo aplico una eléctrica en esta malla 1, me queda que VIN menos R1 por IR1 menos VC es igual a 0. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo una entrada, tengo un estado, tengo un parámetro R1 que puede quedar en la ecuación, pero tengo IR1. IR1 no es ni estado, no es entrada, entonces tengo que quitarla de esta ecuación. Entonces, si yo observo el circuito, IR1, que es la corriente que viene por acá, donde tengo la mano, es igual a la corriente en el capacitor más la corriente en el inductor, ¿verdad? Aquí estaría aplicando una LSK en este nodo de acá. Entonces yo tengo que IR1 es igual a IC más IL. Pero ¿qué es IC? IC es la capacitancia por la derivada de la tensión del capacitor con respecto al tiempo. ¿Verdad? Esta es la ecuación que me relaciona corriente y tensión en un capacitor. Más IL. Entonces vean que tuanis. ¿Por qué? Porque la variable que tenía que quitar aquí es IR1. Y resulta que esta ecuación lo que me está generando es un estado derivado, VS punto, y me está dando otro estado. Entonces si yo sustituyo 2 en 1, ya esta ecuación 1 resultante va a quedar en términos de entradas, de estados y de estados derivados. Entonces hago la sustitución de 2 en 1 y vean lo que me queda. Entrada, parámetros R1C, estado derivado, muy bien, parámetro R1 y L que es un estado y VC que es otro estado, es decir, la ecuación ya quedó lista. Ahora lo único que tengo que hacer es despejar cuánto vale el estado derivado. Entonces despejo el estado derivado, lo reacomodo. Vean que como yo definí el vector de estados de esta forma, VC e IL, entonces yo trato siempre de acomodar la ecuación de esta forma, que primero quede el estado VC, si estuviera, ¿verdad? Y luego el estado IL, para que luego sea más sencillo acomodarlo en forma matricial. Entonces depende de un estado, depende de otro estado,
depende de la entrada, ¿verdad? Entonces ya la ecuación queda lista. Y entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Y recordemos que teníamos dos estados, entonces hay que hallar las derivadas de ambos estados. Nos falta adivinar, bueno, adivinar no, más bien calcular cuánto vale IL punto. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Ok, ¿quién es IL? Okay. IL básicamente es la corriente que viene por acá. Entonces yo podría aplicar aquí una LSK. Es esta corriente que baja por R2 y esa corriente, viendo esta ecuación, podríamos decir que es la tensión de salida Vout, ahí está en color rojo, se nota más o menos, entre R2, aplicando ley de Ohm, más la corriente IN. Entonces vean que esta es una ecuación que tiene un estado, una entrada y tiene un Vout. Tengo que ver cómo quitar Vout. Pero si yo hago una malla aquí en 2, la malla 2, ven que esa malla 2 relaciona la caída de tensión en R2, que es Vout. Entonces yo podría decir que VC menos VL menos Vout es igual a 0. Entonces podría despejar Vout y decir que es VC menos VL. VC es un estado y VL es igual a L por la derivada de la corriente del inductor respecto al tiempo. Entonces vean que tuanis, porque Vout quedó en términos de un estado y del otro estado derivado, que era justamente el que yo ocupaba, y L punto. Entonces, si yo sustituyo esta ecuación 5 en 4, ¿qué es lo que me queda? Me queda que IL, que es un estado, está en función de un estado, está en función de un estado derivado, y L punto, y está en función de la entrada. Es decir, esta ecuación ya está lista, nada más tengo que reacomodarla. Y entonces de aquí yo despejo cuánto vale IL punto. Y recuerden, como yo asigné el vector de estados de esta forma, VC y L, trato de acomodar la ecuación en este mismo orden. Primero VC, el término asociado a VC y luego el término asociado a IL. Entonces, lo que hago es primero poner lo asociado a VC, luego lo asociado a IL y luego lo asociado a las entradas. En este caso, solo depende de la corriente IN. Entonces ya esta ecuación queda lista como tal. Ahora, si observamos, ya tenemos los estados derivados. Ahora lo que nos hace falta es poner las ecuaciones de las salidas del sistema. Entonces en este caso teníamos dos salidas. Una era la tensión en R2 y que sería básicamente R2 por la corriente que viene por acá. Entonces, ¿qué es la corriente que viene por acá? Pues la corriente que viene por R2 es igual a IL menos IIN. Entonces, Vout es R2 por IL menos IIN. Entonces vean que esta ecuación de la salida, de una de las salidas, está en función de quién, de IL, que es un estado, y de IIN, que es una entrada. Entonces ya la ecuación está lista. Y la otra salida que nos daban era la corriente que pasaba por este inductor, IL. Pero resulta que IL ya es un estado, entonces ya esta ecuación está lista. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Bueno, ordenar las ecuaciones, ¿verdad? Aquí las reescribí, las dos primeras ecuaciones que tienen a los estados derivados, las siguientes dos ecuaciones que tienen a las salidas, y entonces lo que hace falta es escribirlo en forma matricial, ¿verdad? Entonces aquí es importante recordar propiedades de matrices, multiplicación de matrices, ¿verdad? Tener eso ahí, repasarlo un poco. Entonces, vean que la asignación de estados yo la hice o la definí como VC entre IL. Entonces, uno podría preguntarse aquí, ok, ¿qué pasa si yo hago la asignación de estados al revés? Si primero pongo IC y luego, primero pongo IL y luego pongo VC. Pues lo que va a pasar es que el orden de los elementos de las matrices va a cambiar. Entonces, ¿qué podría concluir uno? Ok, un sistema como tal puede tener diferentes modelos en variables de estado porque las matrices van a ser distintas, pero todos esos modelos en variables de estado representan el mismo sistema, ¿verdad? Si uno analiza el circuito eléctrico o el sistema desde el punto de vista de una ecuación diferencial, ¿qué podría decir uno?
yo puedo tener una ecuación diferencial única que represente el comportamiento dinámico de un sistema, y asociada a esa ecuación diferencial puedo tener múltiples modelos en variables de estado que dependen de cómo yo definí la asignación de estados de mi sistema. ¿Verdad? Entonces, luego lo que hice fue nada más escribir esto en forma matricial. Entonces, recordando que los estados los ordené de esta forma, OS y L. Entonces, primero tengo VS punto, que era VS punto, menos 1 entre R1C por VC, menos 1 entre R1C por VC, menos 1 entre C por IL, menos 1 entre C por IL, más 1 entre R1C por la primera entrada, que es Vin, más 1 entre R1C por Vin. Luego tengo el siguiente estado derivado, que es IL, ¿verdad? Entonces, ¿qué es IL? Punto. Es 1 entre L por VC, el primer elemento del vector de estados, 1 entre L por VC, menos R2 entre L por IL, menos R2 entre L por IL, más 0 por la primera entrada, 0 por Vin, vean que no depende de Vin, más R2 entre L por IN, R2 entre L por IN. Y hago exactamente lo mismo para las salidas, ¿verdad? Tengo Vout por la salida Y1, ¿verdad? Que dice aquí que es 0 por VC, es decir, es 0 más R2 por IL, R2 por IL, menos, o bueno, más 0 por VIN, la primera entrada, es 0, menos R2 por IIN, menos R2 por IN, que es el término que sí aparece acá, y que es IOUT. IOUT es igual a IL, ¿verdad? Entonces aquí tengo un 0 y aquí también tendría ceros, porque solo depende de el estado IL. Entonces resulta que estas matrices de acá, ¿verdad?, tienen nombres puntuales. Vean que hay 4 matrices: una matriz A de parámetros, otra matriz B de parámetros, otra matriz C de parámetros, otra matriz D de parámetros. La matriz A, vean que va multiplicada por los estados o por el vector de estados, por eso se conoce como matriz de estados. La matriz B va multiplicada por las entradas, por eso se conoce como matriz de entradas. La matriz C se conoce como matriz de salidas porque va relacionado con las salidas. Y la matriz D se llama una matriz de acción directa. ¿Por qué de acción directa? Porque vean que aquí lo que estaría implicando es que la entrada influye directamente también en la salida que yo definí en mi sistema. Por eso se llama matriz de acción directa. Aunque en la mayoría de los casos, ¿verdad?, esta matriz D tiende a ser igual a 0, ¿verdad? Es muy probable que pase eso. Entonces, bueno, ya hallamos el modelo en variables de estado de este ejemplo. La idea sería como que ustedes practiquen más. Recuerden que en el sitio virtual hay un folleto de ejercicios, entonces ahí pueden buscar más ejemplos. También probablemente yo en estos días les estaré asignando una tarea, ya sea por mediación virtual o si no por alguna otra plataforma, ahí les envío el archivo. Entonces vamos a hablar un poco más de propiedades de las variables de estado. Entonces, bueno, por lo menos esta primera parte del curso a veces tiende a tener una notación que es un poco complicada de entender. Entonces, bueno, hay cualquier cosa ahí, si no entienden ahorita, ahí me pueden consultar por correo, por mensaje, y ahí nos ponemos de acuerdo. Entonces, la primera propiedad que tiene que cumplir una variable de estado es la de unicidad. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Ok, básicamente lo que tenemos es que para todo t mayor o igual que t sub 0, entonces, ¿quién es t sub 0? T sub 0 es el tiempo en el cual yo tengo el valor inicial de un estado. Es decir, es el tiempo inicial de mi sistema, por así decirlo.
o el tiempo asociado a la condición inicial de mi sistema. Entonces, yo tengo un tiempo t sub 0, entonces resulta que mi sistema en ese tiempo t sub 0 tiene un estado inicial. Ok, entonces aquí lo que decimos es, ok, conozco cuál es el estado inicial de mi sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo podría definir una entrada u de t, donde esa entrada se define a partir de ese tiempo inicial t sub 0 hasta un tiempo t indefinido, ¿verdad? Ese t puede ser 5 minutos después de t sub 0, 10 minutos después de t sub 0. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Ok, si usted tiene un estado inicial y usted conoce cuál es la entrada que se aplica a partir de ese tiempo donde se dio el estado inicial, entonces usted puede conocer cuál es el valor del estado un tiempo t después, y ese valor del estado va a ser único, ¿verdad? No es posible que teniendo la misma condición inicial o el mismo estado inicial y aplicando exactamente la misma entrada y durante el mismo periodo del tiempo yo llegue a estados diferentes. No es posible que el estado de mi sistema evolucione a dos valores diferentes. Entonces, ¿cómo podríamos ver eso? Aquí escribí este ejemplo. Entonces vean que básicamente tengo dos fuentes de C, una de 5 voltios, tengo una de 20 voltios, tengo una resistencia, tengo un capacitor. Entonces aquí lo que hice es, suponga que en t igual 0, usted tiene el switch en 1, es decir, estoy alimentando a mi sistema con la fuente de 5 voltios. Entonces si vemos la gráfica, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la tensión en el capacitor, que es lo que estamos graficando acá, va a evolucionar con el tiempo y evoluciona hasta alcanzar los 5 voltios, ¿verdad? Y aquí ya llegó al régimen permanente, ya se estabilizó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, por así decirlo, en este caso, esta va a ser mi condición inicial. En este tiempo t sub 0, que digamos que aquí es de 10 segundos, el estado inicial de mi sistema es una tensión igual a 5 voltios en el capacitor. Entonces, ¿qué es lo que dice la propiedad de unicidad? Ok, si usted tiene este estado inicial de 5 voltios en el capacitor y usted aplica una entrada conocida a partir de este instante de tiempo hasta un instante de tiempo t, que puede ser 10 minutos después, 20 minutos después, 30 minutos después, ¿verdad? Entonces, el valor del estado al cual va a llegar a su sistema va a ser único. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Ok, aquí en este instante de tiempo yo tenía un estado inicial de 5 voltios. Lo que hice fue cambiar el switch a 2. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el capacitor se va a seguir cargando hasta llegar a 20 voltios. Entonces, eso es lo que dice la propiedad de unicidad. Si usted parte de un estado inicial de 5 voltios y aplica una entrada definida, a partir de ese instante de tiempo usted puede calcular cuál es el valor del estado final de su sistema. En este caso el valor final del estado de su sistema es 20 voltios. ¿Por qué lo puedo calcular? Porque conozco el estado inicial, que es 5 voltios, y porque conozco también cuál es la entrada que apliqué a partir de ese instante de tiempo. Y la entrada que apliqué a partir de este instante de tiempo fue de 20 voltios, ¿verdad? Entonces siempre debería llegar al mismo estado final, en T, a un estado de 20 voltios. Y este valor siempre va a ser único. Entonces esa es una de las propiedades que tiene que cumplir la variable de estado. Entonces la otra propiedad es la propiedad de continuidad. Entonces si uno ve esto, básicamente era como cuando uno estaba en cálculo 1 y lo que estudiaba eran límites, ¿verdad? Y uno quería definir si una función era continua. Entonces hallaba el límite cuando t tendía a 0, a t sub 0, perdón, de la función. Y entonces uno podía decir, ok, si el límite cuando t tiende a 0 por la derecha y por la izquierda es igual a evaluar la función en ese tiempo, entonces la función es continua. Entonces, ¿cómo ve eso uno en el ejemplo? Y pues veámoslo aquí.
si yo evalúo el límite de este estado cuando t tiende a 10 por la izquierda, este valor es próximo a 5, un poquito inferior a 5. Si lo evalúo el valor del estado cuando t tiende a 10 por la derecha, este valor es muy próximo a 5. Es decir, esta función, vean que es una función continua. Aquí no hay ninguna discontinuidad. Entonces, esa es la otra propiedad, la propiedad de continuidad. Y finalmente tenemos por acá la propiedad de transitividad. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad de transitividad? Pues básicamente lo que tenemos es que el estado final de un sistema en un tiempo final t sub f, ¿de qué depende? Lo que depende es de conocer el vector de estados iniciales del sistema y conocer la entrada que yo aplico a partir de ese tiempo inicial. Entonces, esta condición de transitividad es una condición muy parecida a la de unicidad. Entonces, básicamente, si voy aquí al ejemplo, es como decir, ok, yo tengo un estado inicial, si usted aplica esta entrada desde el tiempo inicial hasta un tiempo t, usted puede llegar a saber cuál es este valor. Pero si usted parte de este otro estado inicial y aplica otra entrada diferente, usted puede llevar el sistema a otro estado final conocido. Y si usted vuelve a aplicar otra entrada partiendo de una condición inicial, entonces puede llevar el sistema a otro estado también que va a ser único en el tiempo. Es decir, la propiedad de transitividad básicamente está relacionada con los diferentes estados que puede tomar un sistema en relación con el estado inicial del cual se parte y en relación con el valor de la entrada definida a partir de ese instante inicial hasta un instante de tiempo final.